absolutamente inaceptable. Sí, se les puede criticar, se les puede señalar, se les puede incluso tachar de revoltosos, abusivos, de futuros malos profesores, porque seguramente van a ser malos maestros para los mal que los preparan en la normal de Ayotzinapa, pero la salvajada de enfrentar una manifestación, no con gases lacrimógenos, no con cuerpos antimotines, no con una estrategia policíaca para contener a los manifestantes y permitir el tránsito vehicular, sino con armas largas, apuntadas hacia ellos que no traían casi nada, y a los que traían algo traían piedras. Me parece que es absolutamente inaceptable. La reacción fue rápida, la verdad, del gobernador Ángel Aguirre, de extracción perredista. Es decir, pasó lo de Atenco en el Estado de México y Peña Nieto se quedó pasmado en ese momento. Pasó lo de Ulises Ruiz en Oaxaca, se quedó también pasmado. Por lo menos reacciona rápido, pero no sé, es decir, me parece un poco temprano como para saber exactamente qué fue lo que pasó, quién tiene la responsabilidad. Yo sí creo que va a crecer, creo que va a crecer mucho, y me parece absolutamente inaceptable que unos estudiantes, por revoltosos que le puedan parecer a muchos, sean enfrentados por la fuerza pública, por el Estado, a balazos. Me parece inaceptable, Joaquín, por donde se le vea. Mira, Leopoldo, esto que vimos ayer me lleva a muchas cosas. Primero, hacer una referencia de lo del Casino Royal. Así como el Casino Royal dejó ver todo el esquema de corrupción que priva justamente en los casinos, en donde están autoridades federales, estatales, municipales, empresarios, organismos privados, asociaciones e incluso inversionistas extranjeros. Esto deja ver estos hechos lamentables, inexplicables de no ser porque lo que asoma, Leopoldo, la falta de protocolo de las fuerzas públicas para enfrentar problemas de bloqueos o de manejo de masas. En México ha habido desde, ya no quiero decir desde el 68, sino desde que en tiempos de Zedillo se disolvió una manifestación de maestros aquí en la Ciudad de México, y el entonces presidente Zedillo quitó al secretario de Seguridad Pública, entonces de apellido Garay. David Garay. Desde entonces, Leopoldo, hasta los pilotos de Mexicana no han vuelto a decirle a un manifestante: oiga, por favor, súbase a la banqueta. ¿Por qué? Porque no hay un protocolo, no hay una decisión. En México siempre se ha asociado, por todos estos antecedentes, la disolución de manifestaciones con un problema de democracia. Y nosotros vemos cómo opera la policía francesa, española, inglesa, la policía en Estados Unidos, la policía italiana, la policía alemana, no quiero hablar de sin ningún miramiento, operan de acuerdo a ciertos protocolos para estos casos. En México no existe, y de existir se ignoran. Y como no existen, vemos lo que ocurrió el lunes en la autopista del Sol. Que policías vestidos de civil, de acuerdo a las evidencias, dispararon contra los estudiantes. Esto no se veía en México, Leopoldo, desde el 68 y luego desde el jueves de Corpus en 71. Hoy estamos en diciembre de 2011 y la historia se repitió. Y un punto más. El gobernador Ángel Eladio Aguirre Rivero es el mismo que entró a gobernar Guerrero, sí, a la caída de Rubén Figueroa por el tema de Aguas Blancas. A limpiarle aguas blancas a los Figueroa, ¿no? Entonces lo que te quiero decir es que este problema está empezando. ¿Cómo lo ves tú, Carlos Marín? Sí, yo creo que es extremadamente grave y tendrá consecuencias que todavía no podemos visualizar, pero tiene todos los ingredientes de que por la ineptitud de gobierno y la ineptitud y la falta de un protocolo de empleo de la fuerza pública, que no es privativo de Guerrero, es en el país, se creó un problema que yo creo que va para largo y de consecuencias que no alcanzo a ver. Pero tiene razón Denise cuando habla del discurso sesentero, setentero, en este caso del gobierno de Guerrero. Yo recuerdo, al día siguiente del 2 de octubre del 68, la declaración de alguno de los testaferros de Díaz Ordaz era que la intemperancia de un grupo sectario provocó la intervención del ejército. Y el 10 de junio del 71, Alfonso Martínez Domínguez llegó a decir una frase luminosamente
descocada. 2 puntos. Los halcones no existen. Punto. Son producto de la imaginación popular. Entonces, Y de algunos periodistas. que ante esta... no sé por qué dijiste eso. No, porque lo agregó él. Ah, bueno. Okay. Y había fotografía de la imaginación popular, abundantes testimonios gráficos de los halcones con armas largas y los varas de kendo, que es un deporte oriental de los que sabe mucho Ciro Gómez Leiva. El asunto es que ese discurso añejo es de una época precámbrica, del priato más, más oxidado y polvoriento. Como vigente. Con un gobernador que se supone que de un día para otro amaneció perredista, avanzado, democrático, con un discurso del priato antiguo. Bueno, tiene razón mi tocayo Loret cuando habla de la, digamos, de la lucha política de estos jóvenes, porque no deja de llamar la atención esa defensa de las escuelas normales rurales cuando el 19 o 18% de la población solamente vive en el campo, y pareciera que estuviéramos en los tiempos de Calles o de Cárdenas, cuando la escuela rural, cuando la población era la inversa, 80% en el campo, tenía mucho sentido. Pero nada justifica, excepto si alguien le hubiera disparado a los policías, pero no hay ninguna evidencia de eso. Y que salga el gobierno de Guerrero a decir que ni policías ni estudiantes dispararon, pues es crear a unos halcones que deben ser más bien angelitos porque nadie los vio. Ciro. Mira, para no repetir, tomaría 2 puntos que tienen que ver con lo que ha pasado en estos 5 años, con la guerra contra el crimen, la guerra contra el narco. Una de las, digamos, el punto central en la parte policíaca del gobierno federal ha sido la creación de buenas policías, policías locales confiables, las policías estatales, las policías municipales. Aquí estamos viendo un ejemplo. Esta es la policía de Guerrero, tanto la Policía de Seguridad Pública como la ministerial. Llegan y disparan. Sí, es que sí. Creo que llegan a hacer lo que tenían que hacer, a impedir que un grupo bloqueara la carretera, pero en vez de lanzar gases lacrimógenos, quizá agua, qué sé yo, alguna forma para retirar a los manifestantes, llegan disparando. Qué retrato de lo que son hoy, o cuando menos de lo que es hoy una policía local. Ciro, perdón si me permites, ¿o dónde está la estrategia policíaca de disuasión? Por eso la estrategia anterior al bloqueo de ya una olvídate autopista? eso, deja la inteligencia de saber, sí. una policía que sabe que te van a ir a cerrar la carretera, y bueno, entonces es mucho más sencillo evitar que se instalen a luego desalojarlos. Y segundo, hay un componente político que también... Hace 1 mes y medio vino a la Ciudad de México el gobernador Ángel Aguirre, que por cierto lleva poco más de 6 meses en el cargo, a la Secretaría de Gobernación todavía con Francisco Blake, a pedir apoyo de las fuerzas federales. Finalmente es a lo que vienen los gobernadores, se dan cuenta que son incapaces de enfrentar al crimen. 1 mes y medio después, ante estos hechos, la respuesta que hace el gobernador de Guerrero es decir, yo no fui, son estos, son los policías federales, perdón por señalarte, son los policías federales los que ocasionaron este desastre. A los que les fui a pedir apoyo son los que mataron a los estudiantes. Me quedo con esos 2 Bueno, puntos. hasta ahí noticias nacionales. Les propongo que hagamos un corte y regresemos con la noticia internacional y dejamos para después los personajes del año, que son siempre muy atractivos. Propongo nada más para que le vaya empezando en el corte comercial que la noticia internacional más periodística fue el asesinato de Osama Bin Laden. Hacemos un corte y regresamos.